Dios te bendiga, hermosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora y siempre. Quien te saluda, Pastor Guillermo Jiménez, Iglesia Gosén, Tierra Fértil. Le damos gracias al Espíritu Santo por permitirnos predicar su palabra. Es un privilegio divino poder estar ministrando sus cosas santas. Somos escogidos, somos seleccionados, escogidos para extender el reino. Dios les bendiga a cada uno de aquellos que se están conectando en esta noche. Quiero predicarles con una enseñanza, algo que me dejaba el Espíritu Santo, y sé que Dios va a ministrar su vida, porque es algo que pasa dentro de las congregaciones, es algo que pasa dentro de la iglesia del Señor, es algo que sigue pasando aún en cuarentena. Y yo como título le puse: si hacemos su voluntad, nada nos detendrá. Si hacemos lo que el Padre nos envíe a hacer en esta tierra, porque ya fuimos predestinados, nada nos podrá detener. Muchas veces vamos a tener oposición, muchas veces vamos a tener tentaciones en el camino. Quiero que hoy quiero que llenen esa bandeja de comentarios, quiero que vayan comentando. Hoy no los puedo ver físicamente, lo siento en el espíritu, pero quiero que participen de esta predicación. A mí me gusta cuando nosotros tenemos los cultos, que salten, que griten aleluya, que griten gloria a Dios, que compartan ahí versículos, envíen ahí sus nombres, sus pedidos de oración. Quiero que estén ahí abajo, pongan compartir y empiecen a enviar comentarios, saluden, bendigan. También que puedan estar compartiendo, iniciando videos en grupo, extendiendo de esa manera el reino. Cada uno de nosotros representa un miembro fundamental del cuerpo de Cristo, y Dios te está usando como miembro para extender esta palabra. Ahí están publicando, gracias Jesús. Pastora, le damos gracias al Señor y que esté saludando. Amén, amén. Les pido perdón, ahí estoy con una alergia, pero en el nombre de Jesús el Señor, mientras vamos predicando su palabra, me trae sanidad. Por fe lo creemos, amén. Queríamos bendecirlos, decirles que le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que está del otro lado ahí, esperando esa palabra, esa rema que el Señor hoy ha entregado, esa palabra poderosa que vino del corazón del Señor para avivar a su iglesia, para encender el fuego de aquellos que se estaban apagando, aquellos que estaban quedando a mitad de camino, preguntando: Señor, ¿cuándo vendrá tu respuesta? Y sabemos que la respuesta del Señor viene de camino, sabemos que la bendición del Señor no añade tristeza, por eso este es el tiempo del cumplimiento. Este es el tiempo donde se va a cumplir la palabra del Señor, como siempre te decimos, que lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni llegó a corazón de hombre, va a suceder en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en aquel ministerio que el Señor un día te entregó. Y quizás hoy tu carga es: ¿por qué no la puedo desarrollar? ¿Por qué no puedo llevar a cabo lo que Dios me entregó, lo que Él me ha prometido? ¿Por qué dejé que se apague? Este es el tiempo donde el Señor enciende el fuego, esos altares familiares, esos altares donde tú le entregues todo al Señor y le digas: hoy vengo delante de tu presencia a encender en fuego ese ministerio que me entregó. Aleluya, Amén. bendiciones. Así que declaramos que lo sobrenatural va a comenzar a suceder, que lo sobrenatural va a comenzar a llenar ese corazón que se sentía vacío, abatido, triste, angustiado. Hoy el Señor hace lo sobrenatural. Amén. Lo creo. Amén. Lo creo. Sé que hay algo del cielo para tu vida. Amén. Si hacemos su voluntad, nada nos detendrá. Tal vez hoy te sientes detenido, te sientes frustrado, sientes que hay una barrera, que no puedes avanzar. Mi pregunta es: ¿qué aconteció en tu vida? ¿Estás realmente haciendo la voluntad del Padre? ¿Por qué te ha frenado en el camino? Tenemos muchísimos relatos, historias bíblicas, muchos personajes bíblicos que nos muestran que han tenido oposición, pero que no se han detenido. Amén. Que han seguido avanzando, luchando, como decimos nosotros, contra viento y marea, porque nada te puede detener. Dice la palabra, pastora: ¿qué nos apartará del amor de Jehová? Y quiero darle gracias al Señor porque nos ha marcado 7 días de ayuno. Quiero bendecir a cada uno de los siervos de este ministerio, a los que lo han hecho y a los que no también, porque sé que han estado orando y apoyándonos en oración. Los bendigo a todos
los ministros de Gosén Tierra Fértil, Cosas sobrenaturales sucedieron. oremos los unos por los otros, porque los que no pudieron hacer el ayuno, estar ahí en el ayuno, también hemos estado orando y hemos estado ayunando por ellos también. Así que somos una gran familia en este lugar, no juzgamos, mostramos el amor, el amor de la iglesia de Filadelfia, el amor fraternal de unos para con otros. Así que quiero darle gracias al Señor. Y hoy hay una palabra que, porque Dios sigue hablando del ayuno. Dios sigue hablando del ayuno. Todos sabemos lo que es el verdadero ayuno. Aquel que necesite el estudio, aquel que quiera realmente ayunar en el ayuno aprobado por Dios. El verdadero ayuno es abstenerse de algo. Abstenerse de algo carnalmente para crecer en el espíritu. Que muchos piensan que ayunando van a conmover el corazón de Dios y que Dios tiene que responder a la petición en el ayuno. No. Nosotros debemos de abstenernos para un bien personal, porque morimos a la carne, pero entendiendo que Dios quiere desatar ligaduras, quiere romper cadenas, quiere hacerlo sobrenatural y que nosotros debemos en ese ayuno clamar por el prójimo. Eso es lo que Dios quiere. Una clave que en la palabra siempre nos deja es que todos los que han ayunado no lo hicieron para sí mismos, sino para el prójimo. Para el prójimo. En ningún lugar de la palabra nos habla que uno ha ayunado para sí mismo, sino para libertar, para sanar, para restaurar, para arrancar a los cautivos, para que el Señor quite la opresión, para que el Señor traiga sanidad. Hay momentos específicos para ayunar y siempre en el direccionamiento de Dios. Amén. Cuando Dios no te hable y te diga que ayunes, no ayunes. Porque tú tienes que estar siendo direccionado por Dios. Por Dios. Hay momentos específicos en la vida del ser humano que debe de ayunar. Y sabemos que hay razones para hacerlo. Amén. Y quiero hoy meterme en la palabra. Quiero realmente meterme, adentrarme en esto que va a ser glorioso. Los días viernes tenemos palabra más enseñanza. Y hoy vamos a enseñarles algo que es fundamental en el cuerpo de Cristo. Sé que los que se están conectando del otro lado, empiecen a compartir ahí, empiecen a enviar su comentario. Van a recibir esta palabra, porque realmente es poderosa. Es poderosa. Dios quiere hablar a tu vida, iglesia. Así que bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, toma dominio y control en esta hora. Que seas tú. Abre nuestros entendimientos, Señor. Abre nuestros entendimientos. Desata, Señor, desata. Cambia la atmósfera, limpia los aires, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría del reino, Espíritu Santo. Que, Señor, se produzca en el plano espiritual una catarata, Señor, una catarata, Señor, de revelación, de entendimiento espiritual a través de tu palabra. Queremos, Señor, generar más fe, llegar a la esperanza, Señor, y sabemos que entrará por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra tiene poder, amada iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias. Miren, ¿por qué yo les dije que lo que le voy a predicar sucede? Porque sucede dentro de la iglesia. Quiero compartirte una palabra en esta hora. Sé que te va a impactar y vas a decir, wow. Yo cuando leí esta palabra le dije, Señor, ten misericordia. Quiero que abran su Biblia, nos quieren acompañar. Vamos a meternos en una atmósfera de gloria en esta noche. Quiero que puedan estar leyendo el libro de los Hechos 23, capítulo 23, versículos del 12 al 14. Ahí la pastora se los va a estar leyendo. Yo quiero que por favor se metan en estos versículos que Dios les va a hablar. Pastora. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Amén.
Wow. Tremendo. Acá la palabra nos habla de un grupo de más de 40 judíos. Dice que la palabra, entre ellos, principales sacerdotes y ancianos. Y se unieron. Hubo unión. Dios nos manda a estar unidos. Dios nos manda a la unanimidad. Pero estos se unieron ¿para qué? Para hacer algo de agrado a Dios. Para hacer la voluntad del Padre. Dice que se han unido ¿para qué? Para darle muerte a Pablo. Y diciendo que juramentaban que hasta no dar muerte a Pablo no iban a gustar nada. Y esto es tremendo. De la manera que estos judíos se están consagrando para dar muerte a un servidor de Dios. A alguien que hacía la voluntad de Dios. A alguien que atravesó por muchísimos peligros, diferentes situaciones. Todos saben que nosotros representamos al pueblo escogido por Dios, al pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos el pueblo judío, no por raíces, sino en el tiempo de la gracia por circuncisión de corazón. Y esto es tremendo, porque estos se están consagrando para dar muerte a un servidor de Dios. Y hoy muchos no se quieren consagrar para Dios, para bendecir a otro, bendecirnos nosotros, nuestra casa, nuestra familia. Ay, esto tienes que compartirlo. Y para bendecir al prójimo, leyendo la palabra, orando y ayunando. Pero estos 40 principales sacerdotes y ancianos se unieron para ayunar. ¿Para qué? Aleluya. Para dar muerte a Pablo. Dijeron, hasta que Pablo no muera, no vamos a gustar nada. Y es tremendo, pastora, como en este tiempo hay muchos hermanos que no se unen para orar, para ayunar, para leer la palabra, para llorar delante de Dios, para clamar, para gemir, para bendecir al prójimo. Ay, pero estos judíos se han reunido y se han unido en un mismo espíritu, no sé en qué espíritu, pero ¿para qué? Para dar muerte a un servidor de Dios. Esos judíos creían que a través de este ayuno iba a llegar una respuesta dándole muerte a Pablo, porque para ellos supuestamente blasfemaba, era un falso profeta y contaminaba el templo. Pero lo que no podían discernir, y como no disciernen porque no están en el espíritu, por eso se unieron para generar este ayuno, no iban a gustar nada hasta que no se muera Pablo. No entendían que Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Jehová. Ahora, si estos 40, más de 40 dice más de 40, no sé cuántos serán, más de 40, se han unido en un mismo espíritu para dar muerte a un servidor de Dios y no haciendo la voluntad de Dios. Imagínate tú que estás en tu casa, si te unes en un mismo espíritu con tus hermanos de la congregación para bendecir al prójimo, en el ayuno a Filadelfia, el amor fraternal, la iglesia novia, la iglesia que va a ser salva, donde no se le llamó la atención en el libro de Apocalipsis, en los mensajes a las 7 iglesias. Y esto nos lleva también a lo que hablábamos en este tiempo, las iglesias que están cerrando, y no quiere decir porque no haya presencia, porque no sean siervos de Dios, sino porque el impío se ha complotado en oración, en ayuno, en consagración para que esas puertas se cierren. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Estamos respaldando a aquellos pastores que están cerrando puertas en oración? Le estamos diciendo, Señor, envía los recursos a tu siervo, no permitas que esa puerta se cierre. Aleluya. O lo dejamos que suceda. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que entender que dice que ellos eran más de 40 que se habían complotado más de 40 para levantarse en contra del apóstol Pablo, en contra de un servidor de Dios. ¿Saben cuántos en este mismo momento, cuántos templos Umbanda, cuántos templos de Satanás en esta hora se están consagrando para que el mensaje no sea soltado? Los días martes y viernes son cruciales para la consagración en los templos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como cristianos? Este es el tiempo donde tenemos que entender que nos debemos de potenciar en el espíritu y juntos
unirnos en espíritu y en verdad para contrarrestar toda maquinación del diablo, para contrarrestar todo lo que el enemigo está haciendo en este tiempo en las iglesias. Hay puertas que se están cerrando y no pensemos, fue un mal pastor, fue un mal apóstol, hizo esto, hizo lo otro. No, pensemos en las almas que se están quedando, en el precio que han pagado esos siervos, esos escogidos, para llevar a cabo esa puerta, para llevarla adelante. Sabemos que todo lo hace el Señor. Pero si nosotros no decimos heme aquí, la bendición no llega, comparte la bendición esta no palabra. sucede. Entonces seamos de bendición. Si ves que una puerta está a punto de cerrar, o ves a algún pastor, algún apóstol, algún siervo de Dios que está diciendo no tenemos los recursos, estamos por bajar las persianas, estamos por cerrar, decirle con nuestra iglesia te vamos a apoyar en oración, vamos a levantar un ayuno, vamos a comenzar a hacerle la guerra al diablo, porque puerta que Dios abre nadie la puede cerrar. Estos más de 40 principales sacerdotes y ancianos se reunieron en un mismo espíritu para ayunar, para darle muerte a un servidor de Dios. Amén. Ahora ponte a pensar en esto, iglesia, tú que estás del otro lado. Imagínate si tú te reúnes en un mismo espíritu, así como hemos hecho nosotros. Y lo sobrenatural que ha sucedido en la vida de Noah, en la vida de nuestro hermano Rafael, Amén. en la vida de Juan Casaglia, en la vida de Marcos, que le han dado el alta. Wow. Tenía COVID-19, le han dado el alta. El Señor lo sanó completamente. Entonces para Dios no hay nada que sea imposible. Y estos se reunieron por una causa injusta, por un ayuno reprobado por Dios. Amén. ¿Cuánto Porque más estaban prejuzgando, estaban juzgando, diciendo que era inmundo, que contaminaba el templo. Imagínate y ponte a pensar tú si te unes en un mismo espíritu con los hermanos de la congregación por una causa justa, ayunando, si tu respuesta no va a llegar. ¿Y cuál es el ayuno aprobado por Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer a través del ayuno que Él escogió? Isaías 58:6, pastora. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? A través de tu ayuno, los quebrantados se irán libres, se rompen Amén. cadenas, se pudren yugos. El ayuno tiene poder. Amén. El ayuno tiene poder. Y el Señor responde, sí, en un ayuno que Dios aprueba, en el ayuno que Dios escoge, en el ayuno que Dios nos manda y nos direcciona. No es decir ayuno y lo hago de cualquier manera. No, estamos ministrando la cosa de Dios, hermano. El versículo 7 dice: Por eso muchos reciben ataques y caen en el medio del ayuno. Porque no es un ayuno escogido por Dios. No estamos haciendo la voluntad de Dios. No estamos siendo direccionados por Dios. Muchas veces pensamos que porque nosotros ayunamos vamos a conmover el corazón de Dios. Y Dios tiene la obligación de respondernos en ese ayuno. No, mi amado. No, mi amado. Wow. Quiero compartirte algunos personajes bíblicos y algunos ayunos que la palabra nos marca. Quiero empezar por Moisés. Quiero empezar por Moisés. Todos lo conocen. Moisés fue un profeta, un gran líder del pueblo judío y que Dios escogió para liberar al pueblo de Israel, para que atravesase el desierto, que puedan cruzar al otro lado. Y quiero compartirte una palabra, te la comparto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que prestes atención, quiero que prestes realmente atención lo que Dios hace en los momentos de ayuno. Dice en Éxodo 24:12, el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Dios le estaba dando a Moisés un direccionamiento para guiar a su pueblo a través de esas tablas. Y Moisés entendía cuán grande era ese direccionamiento de Dios, esa petición del Padre, y el impacto que tendría en el pueblo de Israel esas tablas. Entonces, como dijimos, hay momentos específicos para ayunar. Entonces este fue un momento específico para darle ayuno, para que Moisés entre en un ayuno de 40 días y 40 noches.
porque era una ocasión especial en el espíritu, en el plano estrictamente espiritual, porque él recibiría la ley de Dios en esas tablas para el pueblo, para el remanente. Esto es tremendo, amado, esto es tremendo. Entonces él sabía que la presencia de Dios estaría en el monte y él ayunó como muestra de humildad ante la santidad y grandeza de Dios. Entonces, en el ayuno de Moisés hay muestra de humildad. Hay muestra de humildad, mi amado. Hay muestra de humildad. Por eso yo creo que en el ayuno de estos judíos que hicieron más de 40 para darle muerte al apóstol Pablo, porque hay cristianos que ayunan para darle muerte espiritual o física a otro cristiano, o porque han crecido más, o porque han avanzado más, o porque no les gusta la cara, y se consagran, como estos judíos, para que mueran físicas. ¿Y sabes qué? No hace falta que ayunes muchas veces, sino con tus pensamientos. Quieres darle muerte a un hermano porque está creciendo, o porque Dios lo llevó a crecer a otro lado. Por eso en el versículo 7 dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el verdadero ayuno, cuando el Señor quiere que no solo pensemos en nosotros, en nuestro beneficio, sino en el prójimo. En Deuteronomio 10:10 vemos que Moisés volvió a ayunar 40 días y 40 noches cuando le fue vuelto a entregar las tablas, cuando volvió a recibir las nuevas tablas de la ley. Otro de los personajes, la orden de las nuevas tablas de la ley, perdón. Otro de los personajes que hizo un tipo de ayuno es David. Sabemos que David le había fallado a Dios. ¿De qué manera? Le cortó la cabeza a un varón para quedarse con su esposa. Asesinó a una persona. Y parece que hasta ese momento David no se había arrepentido ante Dios. En el libro de 2 de Samuel 12 vemos que ya había nacido el bebé, fruto del pecado con Betsabé. Y el profeta Natán, y amigo de David, le fue a visitar. Le fue a visitar, amado, le fue a visitar. Escucha, Natán le relató a David una parábola para confrontarlo. ¿Por qué? Por su pecado. Esto es tremendo. Lo confrontó con una parábola para confrontarlo por su pecado. David no se dio cuenta de que esa parábola en realidad era para él, porque le dijo después: ese hombre eres tú. Natán le dijo: ese hombre eres tú. Que la parábola hablaba de que teniendo tanto en su poder, ¿por qué fue y tomó la oveja que no le pertenecía? Teniendo tanto él, ¿por qué agarró la que estaba sola? Es decir, él tenía diferentes lugares para ir a buscar una mujer, tenía diferentes lugares para ir, y él eligió y codició la mujer del prójimo. 2 de Samuel 12, del 7 al 10 dice: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías, elitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer. Ahí es cuando David se da cuenta de la magnitud del pecado y se arrepiente. Se humilla ante Dios y pide perdón. Natán le dijo que Dios lo perdonaba, pero sufriría las consecuencias ¿de qué? De su pecado. Muchas veces que no. Con nuestro ayuno, con nuestra oración, evitar la consecuencia. Eso es imposible. El bebé moriría. La consecuencia queda. Y cuando él entendió la consecuencia del pecado, cuando David dice que regresó a la casa, le avisaron que el bebé estaba enfermo. En ese momento él decide ayunar. Hay un momento específico, yo creo que fue bien direccionado por Dios. Ahora tú tienes que ayunar.
No comió durante los 7 días que el niño estuvo grave. Rogó a Dios, ¿por qué? Por compasión, que le concediera salud y vida a su hijo. Pero, sin embargo, ese niño había muerto tal y como lo había dicho el profeta Natán. Y muchas veces lo que nosotros tenemos que entender, que lo que nos habla la palabra, que por qué esperar a que cuando viene la consecuencia pedir misericordia, si el Señor nos está diciendo, esto no lo hagas. Pero nosotros vamos y lo hacemos igual, pero después queremos compasión. Escuchá lo que dice, pastora, en 2 de Samuel 12, 22 y 23. Es verdad que cuando el niño, dice, David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba. Ayunar y llorar van de la mano. Pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puede devolverle la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Es que muchos lloran, escuchen, es que muchos lloran como lloraban en el ayuno reprobado por Dios por la destrucción del templo. Pero no se quebrantan en la presencia de Dios. Él estaba diciendo, yo sé que Él no volverá a mí, pero yo me tengo que humillar para llegar a Él, para estar un día con Él. Entonces David muestra arrepentimiento y humillación antes de ayunar. ¿Y cómo es antes de ayunar? Que el ayuno no se hace de cualquier manera. Tenemos que presentar un ayuno en humillación y en arrepentimiento. Otro de los personajes que ayunó era Daniel. Daniel sabe que era judío, un joven judío que fue deportado a Babilonia junto a otros jóvenes para aprender el idioma, la literatura. Bien, a través de los años, Daniel usó los dones que él tenía, en especial la interpretación de sueños, y esto lo hizo muy conocido a Daniel. Provocando, como con el apóstol Pablo, la envidia de muchos. Escuchen, Daniel se mantuvo fiel a Dios y vivió grandes protecciones de parte de Jehová. Todos saben lo que pasó en ese foso de los leones. En Daniel 3 vemos cómo Dios protegió a él y a 3 de sus amigos, ¿verdad? Esos 3 amigos que los protegió de morir en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Jehová los protegió. Daniel dice que temía a Dios, estudiaba sus palabras y las profecías. Y en el capítulo 9 lee la profecía de Jeremías que hablaba de los 70 años de desolación en Jerusalén. El capítulo comienza así, dice, corría el primer año del rey, esto está en Daniel 9 del 1 al 3, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender este pasaje de las Escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor. Además de orar, escuchen, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Daniel leyó las profecías y respondió con oración y ayuno. Y se paró un día para estar en actitud de humillación total. ¿Ante quién? Ante Dios. Durante ese ayuno, escucha, confesó a Dios los pecados del pueblo de Israel y pidió misericordia. En Daniel 9 del 4 al 5 dice, esta fue la oración y confesión que le hice, Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hemos hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Y él nunca, vemos que él habla en plural, no habla por el pueblo. Él se suma diciendo, te hemos fallado. Y muchas veces nosotros decimos, tené misericordia del que se está equivocando, tené misericordia del que falló. No, todos fallamos, amado. Por eso él se sumó como uno de esos pecadores. En otra ocasión, Daniel nos enseña la palabra en el libro de Daniel 10, 2 al 7, que estuvo otras 3 semanas, que ese es el ayuno de Daniel, las 3 semanas, los 21 días, imparcial de algunos alimentos. El ayuno de Daniel se basa en todo lo que es salido de la tierra, y durante ese tiempo tuvo visión. Entonces, en los ayunos de Daniel, él confesó los pecados, pidió misericordia y además... Esto es tremendo. Porque lo que venimos hablando
Y lo que queremos que ustedes comprendan es que después del ayuno, después de la consagración para el Señor, lo sobrenatural sucede. Sucede. Daniel pidió por el pueblo y el Señor le dio dones, talento, le dio el respaldo para que Él siga haciendo su voluntad, para que Él siga haciendo lo sobrenatural. No solo le dio libertad al pueblo, sino que lo empoderó de su presencia para que Él siga caminando como Dios quería. Otro ayuno es el que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado inmerso en otra cultura y había estado cautivo por 70 años. Y se había acostumbrado a hacer las cosas de forma diferente, pastora, a las que Dios les había mandado hacer. Cuando regresaron a su tierra y comenzaron la reconstrucción de la ciudad, Nehemías, que había sido nombrado gobernador, se aseguró de que en la construcción, en la reconstrucción, hubiera un tiempo, escuchen bien, para leer la palabra de Dios. En el capítulo 9 de Nehemías vemos que deciden hacer un ayuno. Esto es tremendo, escuchen bien y abran su corazón. Apartaron un tiempo ¿para qué? Para confesar sus pecados. Esto fue un ayuno para reconocer y confesar sus pecados, para examinarse a la luz ¿de qué? De la palabra de Dios. Ayunando se examinaron a la luz de la palabra de Dios. Nehemías 9, del 1 al 3 dice: ay, bendito tú eres, Padre. El día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar. Se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y le adoraron. En ese tiempo de ayuno y de reflexión tuvo como resultado la confesión de pecados de este pueblo y adoración al Dios viviente. Esto es tremendo. Entonces, el pueblo de Israel, el resultado del ayuno tiene confesión de pecados y te guía a adorar a Dios. ¡Wow! Mira lo que hace el ayuno. Todo lo que te estamos entregando, esto es rico espiritual, amado. Esto tú tienes que creerlo y caminarlo. Por eso es muy importante que podamos ayunar como el Señor quiere, como el Señor nos ha guiado a cada uno de estos personajes bíblicos. ¿Por qué? Porque muchas veces ayunamos, pero no sabemos cómo hacerlo y de qué manera. Y qué mejor que leer la palabra y decir: Señor, guíame, qué ayuno tengo que hacer, de qué manera lo tengo que llevar a cabo. Empieza a compartir este video, porque esto va a ser de gran bendición, porque hay muchos que están en el ayuno de estos 40, más de 40, dice, principales sacerdotes y ancianos. Muchos se están consagrando en un mismo espíritu, uniéndose, dice la palabra, en el libro de Hechos 23, del 12 al 14, uniéndose para dar muerte a los ministros espiritual y físicamente. No están haciendo la voluntad de Dios. Ayunos desaprobados por Dios, por eso no obtuvieron respuesta para darle muerte al apóstol Pablo, a un servidor de Dios, un fiel servidor de Cristo. Pero si tú haces el ayuno que Dios manda, no solo vas a obtener una respuesta para tu vida y tu familia, sino para el prójimo, pero no de maldición. Vas a ser nexo, puente, herramienta útil, canal de bendición para el prójimo. El ayuno de Filadelfia, el amor fraternal, el amor incondicional, ese amor ágape que no se envanece, que no es jactancioso y que todo lo da sin esperar nada a cambio. El amor del Señor. Dios es amor. Por eso hagamos en momentos precisos, en el direccionamiento de Dios, el ayuno que Él nos manda para ser aprobados y que ese ayuno sea aprobado. Quiero hablarte de 3 más. De Esther, que ayunó también. En el capítulo 4 de Esther vemos que ella haría un ayuno de 3 días. ¿Antes de qué? De ir donde el rey. Pidió a sus doncellas y a Mardoqueo, su primo y padre adoptivo, y a todos los judíos de la ciudad que lo acompañaran. La urgencia e importancia del asunto querían el compromiso y esfuerzo de todo. Acá también la palabra nos está diciendo, claro, exactamente, nos está diciendo que nos unamos. Por eso yo te animo a que ahora, ahí el compromiso que tenemos que tomar como cristianos es decir: vamos a hacerlo todos juntos, vamos a tirar todos para un mismo lado. Exactamente. Estos más de 40 dice que se unieron para dar muerte a un servidor de Dios. Muchas veces van a querer darte muerte, incluso no ayunando, pero sí consagrándose en malos pensamientos, reuniéndose para hablar mal de ti, para hablar mal de tu dicen, el matrimonio fue fracasado, él está en el pecado. Mira,
cuando realmente me empiezo a consagrar para el Señor, mi familia estaba totalmente destruida. Amén. Conocí la palabra de Dios, privado de mi libertad, en la delincuencia, en las drogas y en los deleites de la carne. Pero no tenía paz en mi vida, no tenía paz en mi corazón. Aunque tenía dinero, no me servía de nada. Pero hoy que lo tengo a Cristo, me siento más que bendecido. Me siento un victorioso, amado. Privilegiado. Un privilegiado, porque fui escogido para hoy estar predicando la palabra. Y a ti que estás del otro lado, Dios te escogió. Dios te escogió para que puedas recibir este hermoso mensaje. Quiero hablarte de dos más que ayunaron, de Jesús y de la iglesia primitiva. Jesús dedicó 40 días y 40 noches para ayunar. En cualquier lado, en cualquier momento de su vida, no en el desierto. Esto es tremendo. 40 días, 40 noches Jesús ayunó en el desierto. Tal vez tú estés pasando un desierto y si estás siendo direccionado por Dios, puedes ayunar. Pero si estás en un desierto y Dios no te está guiando al ayuno, hay momentos específicos para ayunar. Y recuerda que el ayuno que Dios aprueba es el ayuno en el direccionamiento de Él, absteniéndonos. Puede ser absteniéndote al enojo, a la ira, al celular, a la televisión, a la televisión, a la comida, el ayuno de Elías, el ayuno de Daniel, el ayuno de Filadelfia. Tenemos diferentes tipos de ayunos. Si quieres algún estudio o quieres que se te imparta algo por privado, envíame un mensaje ahí en los comentarios, déjame tu número de teléfono, luego nos estaremos comunicando con ustedes. Si son de otro ministerio, que puedan pedir permiso a sus pastores, si pueden, siempre manejándonos bajo autoridad. Amén. Los 40 días y 40 días y 40 noches del ayuno del Señor fue luego del bautismo y de comenzar su ministerio. O sea, apenas comenzó. Muchas veces decimos, pero recién comienzo en el camino y ya vengo luchado, vengo pasándola mal y una no me sale. Y ahí es cuando el Señor nos comienza a probar. ¿Y para qué ayunó? Porque Él comenzó a preparar su espíritu para el trabajo que Dios le había encomendado. Vemos que Jesús, aunque estaba lleno del Espíritu Santo y era Dios encarnado, sabía lo importante que era ayunar, que fortalecería su espíritu y estaría listo para llevar a cabo la tarea que Dios le legó aquí en la tierra, para la expropiación de pecados de cada uno de nosotros. En Lucas 4:1-2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora, el diablo aprovechó ese tiempo para tentar a Jesús. Pero Jesús se mantuvo firme y con el uso sabio de la palabra de Dios venció todas sus tentaciones. Todas sus tentaciones. Una de ellas fue que le dijo: si postrado me adorares, todo esto que tus ojos ven, todos estos reinos, te los daré a ti. Mintiéndole, porque ¿a quién pertenecían esos reinos? ¿Quién los creó? El Padre. Estaba hablando con Dios encarnado, con Jesús, el Hijo de Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto me impacta. ¿Cuántas veces el diablo quiso mentirte cuando estás ayunando? Cuando estás peleando en el Espíritu por tu casa, tu familia y aún por el prójimo. ¿O cuántas veces nos han invitado a ir a un templo en banda diciéndonos: si venís, si haces esto, si velás una foto, si traes una ofrenda de alimento, de esto, lo otro, tu familia te la devuelve, tu familia es sana? Queremos bendecir tu vida con esto. El que está preso va a salir en libertad. Es mentira del diablo. Él no puede devolverte nada porque no le pertenece al reino de los cielos. Por eso este domingo te animo a que puedas estar ahí a las 20 horas en Argentina, 18 horas Colombia. Vamos a estar compartiendo los predeterminados. Fuiste predeterminado a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es como decía la palabra, preparando nuestro espíritu para hacer la voluntad del Padre. Amén. Seguimos con esta puerta abierta administrada por su Espíritu Santo. Este domingo tenemos 2 servicios dominicales. Bien. Estamos a las 10:30 de la mañana. Comparte esta bendición. 10:30 de la mañana estaremos junto a la Iglesia Central, el pastor Juan y Rita Cecchini, Ministerio Vida en Jesús. Estaremos subiendo el video en vivo, compartiendo la Santa Cena. Es tiempo de que compartas la Santa Cena, que nos pongamos a cuenta con el Señor primeramente para no compartirla indignamente. Este domingo 2 servicios dominicales, 10:30 de la mañana Santa Cena y luego 20 horas Argentina, 18 horas Colombia. Estaremos soltando un mensaje de la predestinación y la preordinación
del Señor para cada uno de nosotros. Fuimos escogidos y ya estuvimos en el reino de los cielos antes de estar aquí en la tierra. No te pierdas esa palabra poderosa para tu vida. Vamos a estar compartiendo el mensaje con la evangelista Madeleine Muñoz de Colombia, así que declaramos que va a ser de gran bendición para tu vida, tu casa, tu familia, así que esperamos que puedas estar. Continuamos con esta palabra. Otro de los que quiero hablar es de la iglesia primitiva. Recibe esta bendición en tu casa. En el libro de los Hechos vemos los primeros cristianos que veían con claridad la importancia del ayuno, la importancia y la magnitud del ayuno en cada vida y para con el prójimo. Recuerda el ayuno Filadelfia, el amor fraternal. Ellos se paraban un tiempo para ayunar y para orar antes de tomar, pastora, grandes decisiones que afectarían a todos. Por ejemplo, antes de decir, ¿a quiénes designarías como ancianos? O enviarían a realizar un ministerio en específico, hay que orar y hay que ayunar. Para que Dios nos confirme el ministerio. Para que Dios nos confirme y nos direccione cuando vamos a enviar a alguien. Antes de familia, exactamente. Antes de tomar una decisión como matrimonio. Mirá lo que dice en Hechos 14, 21 al 23. Dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Esto me impacta. Es necesario pasar por muchas dificultades antes de entrar en el reino de Dios. Les decían, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Con qué? Con oración y ayuno. En Hechos 13, del 1 al 3 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio, de Cirene, Maneán, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, les despidieron. Como vemos en estos ejemplos, amada iglesia, el ayuno puede ser completo o parcial, de unas horas, de varios días, personal o grupal. Lo importante es tener un propósito claro delante de Dios para que podamos entender por qué estamos ayunando y si estamos siendo direccionados por el Señor. Estar preparados para recibir algo nuevo y lindo de parte de Dios. Porque Dios nunca ignora, pastora, a los que lo buscan. Amén. Entonces, el ayuno de Esther, sabíamos que antes de presentarse ante el rey tenía que ayunar porque sabía que era lo único, que Dios era el único que podía ablandar el corazón del rey. Jesús ayunó y obtuvo firmeza. Usó sabiamente la palabra de Dios y venció todas las tentaciones. Y la iglesia primitiva oraba y ayunaba antes de tomar decisiones que afectarían a muchos. Esto es tremendo. De esta manera, en ayuno y oración se movía Pablo, como ya lo hemos nombrado. Es por eso que cada paso de Pablo era ¿qué? En obediencia a Dios. Por eso no le importaba padecer. Él pasó por muchos peligros. Él ayunaba y se dejaba direccionar por Dios. Él oraba y él ayunaba. Escuchen, él afrontó muchísimos peligros. La palabra nos lo dice. Pero él entendió que haciendo la voluntad de Dios, nada lo podrá detener. Haciendo la voluntad de Dios, haciendo el verdadero ayuno de Dios, direccionado por Dios, en el momento preciso, nada te podrá parar. Amén. Así como sucedió con Jesús. La tentación, el diablo en ese monte no lo pudo parar. Quiero compartirte y con esto cierro el libro de los Hechos. Pastora, léelo ahí. Vamos, pum, para arriba. Hechos 21, 13 y 14. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Amén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pablo sabía que lo iban a apresar. Pablo sabía
que no solamente iba a ser atado, sino que podría morir, pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se va a juntar para hacerte la guerra. Hay mucha gente que se va a consagrar para darte muerte. Te van a atar, te van a querer matar. Pero si tú haces la voluntad del Padre, tú vas a poder salir más que vencedor. Si tienes que entender que haciendo la voluntad de Dios no tienes que tener miedo, porque nada te podrá detener, nada te podrá parar, y la corona incorruptible te estará esperando, porque hay muchos ministros que están siendo detenidos por miedo. Hay muchos ministros que se detienen y que caen a mitad de camino, porque muchos están conspirando para dar muerte, porque muchos te van a querer seducir para que no sigas avanzando. Muchos vienen a matar el propósito. Muchos van a querer persuadir con palabras lindas, con palabras bonitas. Muchos van a querer decirte, no, mentira, ¿cómo vas a poder profetizar? ¿Cómo vas a poder llevar a cabo el pastorado? ¿Cómo vas a...? Eso es mentira, mirá cómo está tu esposo, mirá cómo está tu hijo. Eso te lo dijeron para atraerte a la iglesia, mentira del diablo. Cuando el Señor me dijo, tu esposo será un pastor, tu esposo viajará a las naciones, tu esposo... Y yo lo creí, lo recibí, y el Señor lo hizo. Él es fiel, Él es verdadero, y Él llega justo a tiempo. Por eso rechazá toda profecía de parte del diablo y comenzá a creer lo que el Señor ya profetizó. Aleluya. Desde antes de la fundación de este mundo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Estos fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y entre todos estuvieron de acuerdo, porque acá nadie puso una mano. Entonces, si tú no estás de acuerdo, estás haciendo cohecho. Y si haces cohecho, estás de acuerdo a lo que están haciendo los demás. Es que muchas veces vas a tener que decir que no. Y el temeroso de Dios sabe aceptar el sí como el no. Este ayuno no era aprobado por Dios, no era direccionado por Dios, no era lo que Dios quería. Por eso la muerte a Pablo no llegó. Pero un ayuno direccionado por Dios, un ayuno que Dios aprueba en el tiempo que Dios nos manda, y con quienes nos manda, levantará el caído, romperá ligaduras. Eso es lo que Dios quiere para ti, que nos levantemos, que en total humildad primeramente nos presentemos ante Dios, luego abramos el ayuno y vamos a hacer de bendición para cientos, miles. Quiero darle gracias al Señor. Gracias por esta palabra. Yo quiero soltar una bendición sacerdotal para tu vida, una bendición sacerdotal para tu familia. Esta palabra realmente impactaba mi vida, porque muchos se están consagrando para darte muerte. Dentro y fuera de la iglesia se están consagrando. Estos eran judíos y se presentaron a decirle a los principales sacerdotes lo que estaban haciendo para darle muerte a Pablo. Y dice que eran más de 40. Unámonos, tu familia, la iglesia, las congregaciones, para dar muerte, no, para levantar al caído. Amén. Jehová habla a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Iglesia del Señor, Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, direcciónanos, Señor. Métenos en esos ayunos para ser de bendición. Que podamos entender que el ayuno aprobado por ti hace, Señor, maravillas y trae respuestas, Señor, en las vidas. Que podamos ayunar por los que estén apartados, por los que estén caídos, por las familias, por las transformaciones, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, auxílianos, socórrenos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día.
Bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Bendigo cada casa. Marco, Señor, con tu sangre divina, bendita y preciosa, los linteles de puerta, de ventana, de los hogares. No permitas que entre la plaga, que entre la enfermedad, Señor. Te pido, Señor, que las alacenas rebosen, que tu presencia y tu palabra, Señor, rebosen esos hogares. Te damos gracias. Gracias te damos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y si tú te quieres reconciliar con el Señor, repite conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todo pacto que hubiere hecho, consciente o inconscientemente. Me declaro un hijo tuyo, libre, sano, desatado, próspero, bendecido. Te doy gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Te elijo como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido que escribas mi nombre con letras de oro en el libro de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia del Señor, Dios te bendiga. Recuerda, domingo, 10:30 de la mañana, primer servicio dominical, compartiendo la Santa Cena con la Central. Y domingo, 20 horas, Argentina, 18 horas, Colombia, compartiendo un mensaje. Somos predestinados. Fuiste llamado a ser predestinado. Dios te bendiga. Llénate del Señor.